dependiente de esta Dirección General de Epidemiología, nos permitió de manera temprana, prácticamente desde el 31 de diciembre, que fue cuando recibimos la primera nota técnica en relación a lo que en ese momento era todavía un brote de neumonías de origen desconocido en Wuhan, China, poder dar un seguimiento puntual que para la quincena de enero nos permitió ya como país definir 3 fases de preparación y 3 escenarios en los que tendríamos que montar una respuesta. La primera fase de preparación precisamente estaba integrada por la definición de todo lo que de manera normativa y, y de procedimientos se tenían que realizar. Entre ellos, lógicamente, destacaba la vigilancia epidemiológica y lo que ésta tendría que realizar para cada uno de los 3 escenarios que se plantearon. El primer escenario fue planteado como importación del virus, es decir, esperábamos, dado que la enfermedad se estaba produciendo científicamente en China. El seguimiento de la misma hablaba de la dispersión que se estaba llevando a cabo ya a países en la región, pero además también a través de los vuelos internacionales y la gran dinámica social internacional en un mundo globalizado como la que tenemos hoy, rápidamente presentaba los primeros casos en regiones fuera de las asiáticas. Entonces nos llevó a definir que el primer escenario que tendríamos que afrontar y para el cual la vigilancia epidemiológica tendría que estar preparada era precisamente para la importación. Se definió una, ahora sí que definición operacional orientada a la búsqueda de viajeros internacionales o que tuvieran el antecedente de haber estado en contacto con un viajero internacional, dirigido a signos y síntomas respiratorios, sin limitar básicamente la definición, es una definición muy sencilla, tener una infección respiratoria aguda y el antecedente de contacto con el viaje para poder ser clasificado como un caso sospechoso de la enfermedad. Y esto, lógicamente, aunado a que el 16 de enero, ya desde el 16 de enero, el INDRE, a través de la Dirección General de Epidemiología, pudo desarrollar una prueba diagnóstica confirmatoria basada precisamente en reacción en cadena de la polimerasa, lo cual nos daba la capacidad como país de poder identificar casos sospechosos, pero entonces poder confirmarlos. Posteriormente, lógicamente, el país se sumó al marco analítico del protocolo de Berlín, que fue el que finalmente la Organización Panamericana de la Salud definió como el marco oficial eh, para la región, pero en el momento 27 para el 28 de febrero, poder confirmar el primer caso importado en México, que de hecho formaba parte de un clúster de 3 casos, son 3 personas que habían tenido un viaje internacional y que pudieron ser detectadas precisamente a través de haber montado esta capacidad. Ya para esto veníamos trabajando en lo que sería el segundo escenario que habíamos denominado como de transmisión comunitaria, es decir, en donde ya la transmisión no solamente se da en el marco de un caso importado, en donde además esperábamos la presencia de transmisión de primera y hasta segunda generación y por lo tanto también la presencia de brotes familiares, es decir, brotes de las personas más cercanas a estos casos que habían tenido el viaje internacional y que por lo tanto se identificaban como casos asociados a importación. Hasta ahí limitábamos o delimitábamos el primer escenario. El segundo escenario empezaría precisamente cuando empezáramos a detectar casos que ya no tenían una relación directa con un caso importado o con un antecedente de viaje, sino más bien que podían ya hacer presuponer que la transmisión se había dado más a nivel comunitario o en donde ya la cadena de transmisión no podía ser directamente identificada a un caso importado. Para ese segundo escenario, ya planteamos definiciones operacionales que no solo incluyeran el antecedente de viaje, sino que además nos permitieran ya encontrar a casos confirmados en la comunidad y por lo tanto enfocarnos en la sección de lo que ya serían brotes y transmisión de tercera o más generación. La fase 2 considerábamos, o este escenario 2, consideramos que sería prácticamente el inicio de la epidemia en México. Por lo tanto, el escenario 3, que fue el tercer escenario que planteamos en México, precisamente lo denominamos el escenario epidémico, en el cual empezaríamos a ver la presencia de brotes regionales
y la presencia de casos confirmados en diferentes entidades federativas, lo que nos estaría hablando de una dispersión del virus. Ya en ese momento también se planteaba de que esta sería una epidemia sincrónica, que esperaríamos que los estados que hubieran presentado los primeros casos, sobre todo porque son estados con alta actividad turística, con alta densidad poblacional y porque tenían características que propiciaban en su momento no solo la importación, sino la transmisión posterior comunitaria del virus, serían los primeros en entrar en escenario 3 e iniciar con eso en sus curvas epidémicas. Así lo hemos estado viendo y lo vimos desde hace prácticamente 2 meses. La Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, que son estados que tienen un poco de estas características, fueron precisamente los primeros. Ya para ese momento, es decir, para el inicio del escenario 3, habíamos planteado desde un principio que para un escenario 3 tendríamos que utilizar un modelo de vigilancia centinela, el cual además tendría que ir de la mano de la vigilancia que en ese momento se estaba realizando desde el mes de octubre del año anterior de influenza. Al ser virus respiratorios, tener características de transmisión similares, presentaciones clínicas similares, procedimientos de diagnóstico similares, entonces vimos que lo más ideal era poder integrar al nuevo SARS-CoV-2 precisamente a la vigilancia de estos virus respiratorios. Es por esa razón que en ese contexto, cuando estábamos terminando el escenario 2 y por entrar ya al escenario 3, que también se la conoce como fase 3, un componente que se incluyó en el modelo de vigilancia epidemiológica en México fue precisamente el Centinela, en donde a través de 475 unidades que antes se denominaban USMIS porque estaban enfocadas a la influenza, que ahora se denominan USMERS, porque entonces estamos vigilando la enfermedad respiratoria y los virus específicamente que la pueden producir. Continuamos con esa metodología basado en el hecho de que estas unidades tenían un expertise que tenía un antecedente de prácticamente más de 10 años, porque estas unidades se conformaron en la pandemia de influenza del 2009. Entonces, contar con personal capacitado, con infraestructura, con recursos materiales e insumos, que esas 475 unidades sabían manejar muy bien porque lo venían haciendo, como digo, los últimos 10 años, era una fortaleza importante que podíamos utilizar para montar rápidamente este componente de vigilancia centinela. Sin embargo, en ese momento también consideramos que solamente basarlo en vigilancia centinela podría no ser suficiente para efectos de conocer las características, los determinantes, los factores de riesgo de lo que es lo que se considera como una nueva enfermedad, lo que era una nueva enfermedad COVID-19. Por ese motivo, anexamos otro componente al modelo de vigilancia en México, que fue precisamente el componente enfocado a la enfermedad grave. Es decir, además del modelo Centinela que opera en las USMERS, en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, todas las demás unidades, que en su momento denominamos no USMER, o sea, las que no son USMERs, que vienen a ser el total de las unidades en el país y específicamente, en este caso, las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, se integraron al sistema de vigilancia epidemiológica y se integraron en este componente del modelo que precisamente buscaba monitorear cuál era el comportamiento de la enfermedad grave, cuáles serían los principales factores de riesgo, determinantes que estarían asociados, cuál sería la evolución de los pacientes, y esta información fue la que se definió era primordial para poder llevar a cabo el monitoreo de la enfermedad, y esto opera precisamente en este momento en todas las demás unidades que no son USME. Pero además incluimos también para el escenario 3 un tercer componente a la vigilancia que está también en las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, que es precisamente la red IRAG. IRAG sabemos que es parte de nuestras definiciones operacionales, que es la infección respiratoria aguda grave, que es precisamente la forma grave o la forma complicada de varias de las enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Y a través de esta red estamos monitoreando, uno, los ingresos, los egresos y las defunciones, no solamente por COVID-19, es decir, no se enfoca a casos confirmados de COVID-19, se enfoca precisamente en vigilancia sindromática, porque lo que estamos monitoreando en esta red son los casos sospechosos de enfermedad respiratoria, pero la enfermedad grave, por eso se llama red IRAG. Y
además, esta red también nos permite conocer la ocupación o disponibilidad hospitalaria, que era un componente muy importante poderlo tener para el escenario 3, en donde sabemos que la saturación de hospitales a causa de las epidemias en las diferentes entidades federativas sería un factor fundamental para poder abatir en su momento la mortalidad. El poder tener acceso a una atención médica especializada en el segundo y tercer nivel era crítico precisamente para poder contribuir a disminuir la mortalidad en el país por la enfermedad, y eso también está operando en este momento. Y finalmente, un componente que también se sumó, producto de del mismo desarrollo que se tiene por parte del sector privado, es precisamente que se suman laboratorios privados que en su momento realizan la prueba de PCR y pueden lógicamente ofertarla a quien decida así adquirirla. Entonces, por lo tanto, esta es una señal más que nos permite saber que también en las entidades federativas, en ciertos grupos de edad, estamos teniendo casos que están saliendo positivos, a la prueba, y eso también nos permite tener una señal más al sistema para poder dar. Estamos, lógicamente, ya en muchas de las entidades federativas, hemos llegado a ese primer pico, y digo primer pico porque es muy conocido y se ha hablado de la posibilidad que podemos tener no solamente de rebrotes inmediatos, sino también de segundas oleadas de transmisión y de brotes comunitarios, pero hay muchos que están llegando ya llegaron a ese primer pico, inclusive varios están ya en la bajada de ese primer pico. Por lo tanto, el modelo de vigilancia tiene que volver nuevamente a adaptarse. Estamos ya por presentar algunas modificaciones, adecuaciones estamos teniendo para precisar en la obtención de información que nos permita un monitoreo e información en lo más local posible, que pueda orientar las acciones de prevención y control de la enfermedad. Un modelo que nos permita continuar con una serie de indicadores que nos generen alertamiento oportuno para modificar estas intervenciones o tomar nuevas decisiones. Un modelo que va a estar enfocado en el ámbito comunitario, es decir, en el paciente leve o en los casos leves, no al 100% de ellos. Nunca en México hemos considerado enfocarnos al monitoreo comunitario de casos leves, pero sí lo queremos hacer más allá de lo que se ha estado haciendo hasta el momento, enfocado a grupos de riesgo y precisamente a la identificación oportuna de brotes para su intervención, control y en su momento mitigación como parte de todas las acciones que estamos llevando a cabo. Hay también otros temas de innovación que se quieren plantear para poder tener un modelo todavía más sólido, que incluyan actividades, por ejemplo, de vigilancia ambiental. Es algo nuevo, es algo también que se quiere implementar como parte de los componentes del modelo. Claro, también en este momento se encuentra ya evaluando pruebas de cero prevalencia, el principal de ellos precisamente de la mano del Instituto Nacional de Salud Pública, en relación a poder más adelante y a través de un estudio debidamente formulado, con protocolos claros y muy bien definidos, poder conocer precisamente cuál puede haber sido una incidencia o cuál puede haber sido la proporción de población afectada en México. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Vamos a pasar ahora al